Capítulo 12. El Pacto Americano del 4 y el 7. El 4 de julio como nuevo tiempo sagrado. A continuación, se presenta una explicación cuidadosa y con fundamento histórico de esta idea, expuesta explícitamente como una lectura simbólico-interpretativa, no como un hecho histórico establecido. Se distingue claramente entre historia documentada y significado interpretativo para que el argumento se mantenga coherente y creíble. En el marco del pensamiento covenantal de Manuel Martínez, la estructura bíblica basada en los números 4 y 7 no concluye con el Israel antiguo. Es reinterpretada y adoptada simbólicamente por los padres fundadores de los Estados Unidos mediante la elección deliberada del 4 de julio como fecha fundacional de la nación. Esta lectura no afirma la existencia de un tratado secreto ni de una declaración explícita de pacto con Dios en términos bíblicos. Más bien propone que el tiempo simbólico fue elegido intencionalmente para enmarcar el nacimiento de la nación. 1. El hecho histórico frente a la elección simbólica. La historia documentada es clara. La Declaración de Independencia fue aprobada por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Fue firmada principalmente el 2 de agosto de 1776, con algunas firmas añadidas posteriormente. Sin embargo, el 4 de julio, y no el 2 de agosto, se convirtió en la fecha cívica sagrada de los Estados Unidos. Esta elección no es accidental dentro de una lectura simbólica. Las naciones no se fundan sobre firmas, sino sobre significados. El 4 de julio marca la decisión, la proclamación, la palabra pronunciada, no el acto administrativo. En términos bíblicos, el pacto no comienza cuando la tinta se seca, sino cuando la palabra es declarada. 2. El 4 de julio y la lógica del número 4. En el simbolismo bíblico, 4 representa el mundo creado, las 4 direcciones, los 4 confines de la tierra, la totalidad del orden material. Al elegir el cuarto día como momento del nacimiento de la nación, los fundadores anclan simbólicamente el nuevo orden político en el mundo, no en la monarquía ni en la jerarquía eclesiástica, ni en un trono heredado. Es una declaración de que la autoridad surge del pueblo. La ley opera dentro del orden creado. El poder se ejerce en la tierra no por derecho divino de los reyes. Esto se alinea con la visión ilustrada de una república terrenal, aunque todavía abierta al juicio divino. 3. Julio, el séptimo mes, y la lógica del pacto. En el pensamiento bíblico 7 significa plenitud, pacto y tiempo sagrado. La semana de la creación, el sábado, los ciclos jubilares. Al situar la independencia en julio, el séptimo mes, según el calendario romano en uso en esa época, los fundadores enmarcan el acto como algo más que una rebelión política. Se convierte en un momento de culminación y separación. Simbólicamente, un ciclo se cierra. Un nuevo orden comienza. Un pueblo asume su responsabilidad histórica. Así, 4, mundo, X7, pacto, refleja la misma lógica numérica que subyace en la teoría bíblica de los ciclos desarrollada por Martínez. 4. El papel del pensamiento masónico y Rosacruz. Tratamiento históricamente prudente. Está históricamente documentado que varios padres fundadores fueron masones, entre ellos George Washington y Benjamin Franklin. Benjamin Franklin estuvo profundamente involucrado en círculos ilustrados, esotéricos y simbólicos. Las ideas rosacruces circularon ampliamente en los ambientes intelectuales europeos, aunque la membresía formal es debatida. La masonería del siglo XVIII. Enfatizaba el simbolismo, la geometría sagrada, los números y el orden moral. Buscaba reconciliar la razón científica, la ley natural
y la providencia divina. Utilizaba con frecuencia imágenes bíblicas de forma no dogmática. Distinción importante. No existe prueba de un ritual secreto que declarara el 4 de julio como un pacto con Dios. Pero sí existe fuerte evidencia de que el tiempo simbólico, el número y el significado ritual importaban profundamente a estos hombres. 5. Un nuevo pacto, no una teocracia. En la interpretación de Martínez, el pacto americano no es teológico en el sentido bíblico estricto, sino cívico y moral. Es un pacto de la ley sobre la monarquía, de la responsabilidad sobre la herencia, de la libertad bajo juicio, no de la libertad sin límites. La Declaración de Independencia invoca explícitamente las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza, a un creador, un orden moral más allá de la autoridad humana. Este lenguaje sitúa a los Estados Unidos bajo responsabilidad, no bajo derecho divino automático. 6. El destino manifiesto y los números 4 y 7. Dentro de este marco simbólico, el destino manifiesto se convierte en el despliegue histórico del pacto. 4. Expansión sobre la tierra física, continente, fronteras, territorio. 7. Creencia en propósito, misión y justificación moral. El peligro y la prueba de un pacto así es evidente. La expansión puede convertirse en mayordomía o en dominación. Capítulo 13. La teoría bíblica de los ciclos de la historia según Manuel Martínez. Manuel Martínez propone una nueva teoría de los ciclos históricos basada en la numerología bíblica, inspirada específicamente en Génesis 47 2.11, versículo que, según su interpretación, contiene una estructura de pacto fundada en los números 4 y 7. En la tradición bíblica, el 4 representa el mundo creado, los puntos cardinales, los elementos, el orden material, mientras que el 7 simboliza la plenitud divina, el pacto y el tiempo sagrado. La multiplicación de ambos constituye la unidad básica del ritmo histórico. En el centro de la teoría de Martínez se encuentra la idea de que la historia se despliega en ciclos anidados, cada uno más largo, más pesado y más decisivo que el anterior. Estos ciclos no son simples repeticiones, sino niveles sucesivos de cumplimiento, donde los ciclos más cortos preparan el terreno para los más complejos. La unidad fundacional 4 por 7 es igual a 28 años. Primer ciclo, 28 años. Este es el ciclo histórico más corto del modelo de Martínez. Representa un ciclo de reajuste generacional, asociado habitualmente a reordenamientos políticos, cambios culturales visibles, correcciones económicas, transiciones de liderazgo. Es un ciclo rápido, perceptible y frecuente, en el que las sociedades se ajustan dentro de una sola generación. Segundo ciclo. 4 por 7 por 2 es igual a 56 años. Ciclo dual, 56 años. El segundo ciclo duplica la unidad fundacional y abarca aproximadamente 2 generaciones. Según Martínez, este ciclo corresponde a el ascenso y agotamiento de movimientos ideológicos, largos periodos de expansión económica seguidos de reestructuración, la maduración y el desgaste de las instituciones. Es lo suficientemente largo como para que las sociedades olviden el origen de sus sistemas, pero no tanto como para escapar de sus consecuencias. Tercer ciclo. 4 por 7 por 3 es igual a 84 años. Ciclo del pacto, 84 años.
Este es el ciclo central y más complejo de la teoría de Martínez y, según su planteamiento, el ciclo que la humanidad está viviendo actualmente. El ciclo de 84 años representa aproximadamente la duración de una vida humana completa. El paso de la memoria colectiva a la amnesia colectiva. El tiempo necesario para que una sociedad repita sus pruebas morales y estructurales más profundas. Martínez sostiene que este ciclo gobierna las grandes guerras y crisis globales, el ascenso y la caída de órdenes políticos, el retorno de fuerzas históricas no resueltas. Al desaparecer la generación que vivió la crisis anterior, la sociedad vuelve a enfrentar desafíos similares sin memoria viva, apoyándose solo en registros escritos a menudo ignorados. Cuarto ciclo. 4 por 7 por 4 es igual a 112 años. Ciclo del juicio. 112 años. Este ciclo trasciende la memoria viva y entra en el tiempo civilizatorio. Se asocia con el desgaste o la transformación de sistemas globales. Cambios profundos en las potencias dominantes. El agotamiento moral y espiritual seguido de renovación. En el marco de Martínez, pocas sociedades atraviesan este ciclo sin transformarse radicalmente. Quinto y último ciclo. 4 por 7 por 5 es igual a 140 años. Ciclo de la consumación. 140 años. El ciclo más largo es el ciclo del cierre y la renovación. A los 140 años, número bíblicamente asociado a prueba, exilio y cumplimiento, Martínez identifica el cierre de procesos históricos iniciados varias generaciones atrás, el colapso o el renacimiento de civilizaciones, el sellado o renovación de pactos históricos. Este ciclo no reforma la historia, la reinicia. El significado de Génesis 47 2.11 en la teoría. En la interpretación de Martínez, Génesis 47 2.11 simboliza el ordenamiento del territorio y del pueblo bajo un pacto. La alineación de la realidad material. 4. Con el orden divino. 7. El inicio del tiempo estructurado bajo responsabilidad y custodia. Desde este punto, la historia no avanza de manera caótica, sino en etapas medidas, cada una responsable ante la anterior. Tabla resumen. Ciclo. Fórmula. Años. Significado. Primero, 4 por 7. 28. Corrección generacional. Segundo, 4 por 7 por 2. 56. Ciclo ideológico e institucional. Tercero, 4 por 7 por 3. 84. Ciclo pleno del pacto, actual. Cuarto, 4 por 7 por 4. 112. Juicio civilizatorio. Quinto, 4 por 7 por 5. 140. Consumación y renovación. Idea central, en una sola frase. La historia avanza en ciclos de pacto de peso creciente, 28, 56, 84, 112 y 140 años. Y cada uno revela si la humanidad ha aprendido, olvidado o rechazado las lecciones que le fueron confiadas. 1. Comparación directa. Manuel Martínez versus Dalio versus Strauss versus Kondratiev. Visión central de la historia. Manuel Martínez. La historia avanza mediante ciclos de pacto basados en la simbología bíblica 4 y 7, con responsabilidad moral y espiritual creciente. Ray Dalio. La historia es impulsada por deuda, dinero, desigualdad y luchas por el poder. Strauss.
La historia cambia por el relevo generacional y el olvido de crisis pasadas. Kondratiev. La historia económica progresa en ondas tecnológicas largas. 2. Duración de los ciclos. Martínez, 28, 56, 84, 112-140 años. Dalio, 5, 10, 50, 75-250 años. Strauss-Hau, 80, 90 años. Kondratiev, 40, 60 años. Observación clave. El ciclo central de Martínez, 84 años, coincide casi exactamente con el Saeculum de Strauss-Hau, pero su fundamento es bíblico y de pacto, no sociológico. 3. Motor principal del cambio histórico. Martínez. Cumplimiento o ruptura del pacto, orden moral y memoria espiritual. Dalio. Endeudamiento excesivo, desigualdad y rivalidad entre potencias. Strauss-Hau. Relevo generacional y pérdida de memoria histórica. Kondratiev. Agotamiento de una tecnología dominante. Martínez introduce un motor moral, espiritual, ausente en los otros tres modelos. 4. Estructura interna de los ciclos. Martínez. Corrección, maduración. Prueba, juicio, consumación. Dalio. Ascenso, deuda, desigualdad, conflicto, colapso monetario, reemplazo. Strauss-Hau. Alto despertar, desintegración, crisis. Kondratiev. Expansión, desaceleración. Crisis, renovación tecnológica. 5. Significado de la crisis. Martínez. Rendición de cuentas moral y del pacto. Dalio. Reinicio del dinero, la deuda y el poder global. Strauss-Hau. Reconstrucción social e institucional. Kondratiev. Ajuste económico y transición tecnológica. Para Martínez, la crisis no es solo económica o social, es ética y espiritual. 6. Escala histórica. Martínez. Humana nacional civilizatoria. Dalio. Imperios y orden mundial. Strauss-Hau. Sociedades nacionales. Kondratiev. Economía global. 7. ¿Cómo encajan los cuatro modelos? Los modelos no se contradicen, operan en capas distintas. Kondratiev explica el pulso económico. Strauss-Hau explica la psicología social. Dalio explica el poder, el dinero y la geopolítica. Martínez explica el sentido moral y de pacto. En términos simples, Kondratiev explica cómo crece y se agota la economía. Strauss-Hau explica cómo se comportan las sociedades. Dalio explica quién domina y por qué cae. Martínez explica por qué la historia rinde cuentas. 8. Fortalezas y límites. Fortalezas. Integra tiempo histórico con ética bíblica. Aporta coherencia moral a la historia cíclica. Límites. No es empírico en sentido académico estricto. 9. Diferencia fundamental de la teoría de Martínez. Mientras los otros modelos preguntan, ¿qué se agotó? ¿Qué falló? ¿Qué ciclo terminó? La teoría de Manuel Martínez pregunta, ¿el pacto fue cumplido o fue quebrantado? En esta visión, la historia no solo se repite ni rima responde. Cada generación hereda una prueba y deja un testimonio. Conclusión. Las cuatro teorías describen el mismo movimiento histórico desde niveles distintos. Economía, Kondratiev. Sociedad, Strauss-Hau. Poder, Dalio. Pacto y sentido moral, Martínez.
Juntas forman un mapa completo del tiempo histórico, donde la historia no solo cambia, rinde cuentas.